¿La verdad detrás del seguro de vida de mi mamá fue justa la distribución de su herencia? La muerte de mi mamá fue un golpe inesperado. Fue como si el mundo se hubiera detenido y yo estuviera sumido en una oscuridad sin fin. Me quedé con la sensación de que algo estaba mal, pero no podía imaginar qué. Mi mamá tenía 60 años y parecía que nunca había tenido problemas de salud. De un día para otro, todo cambió. Era un sentimiento de vacío que no podía expresar. Me sentía perdida, como si mi vida hubiera sido secuestrada por la muerte de alguien que siempre estuvo allí. Mi mamá era mi ángel guardián, mi guía, mi confidente. Sin ella, todo parecía más oscuro y sin sentido. Y entonces, llegó la notificación de la aseguradora. Me informaban que yo era el beneficiario del seguro de vida de mi mamá. Era un monto considerable, 800,000 pesos, y me sentí como si hubiera ganado la lotería. Pero al mismo tiempo, me sentí culpable, como si estuviera robando algo que no era mío. Mis papás se divorciaron hace unos 15 años, y yo era el único hijo. Mi mamá nunca se volvió a casar, y siempre me puso a mí como beneficiario del seguro. Nunca lo cambió, aunque hubo momentos en los que podría haberlo hecho. La notificación de la aseguradora me hizo darme cuenta de que mi mamá había pensado en mí en su momento de necesidad. Pero entonces, mis dos medios hermanos llegaron a la escena. Eran los hijos de mi papá con su segunda esposa, y siempre habían estado un poco fuera de la mano para mí. Me dijeron que el dinero debería ser para ellos también, que aunque legalmente era mío, moralmente les correspondía una parte porque era el seguro de su mamá. A mí me confundí. No sabía qué decir ni qué hacer. Mi mamá se había vuelto a casar hace unos 8 años con un señor, y vivieron juntos hasta que ella falleció. Ese señor tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, y yo me sentí como si estuviera en medio de una guerra civil. Ese hombre, el esposo de mi mamá, parecía que estaba dolido. Me evitaba y casi no me hablaba. Y sus hijos me mandaban mensajes diciéndome que no fuera egoísta, que pensara en lo que mi mamá hubiera querido. Pero yo sentía que me estaban haciendo quedar como el malo. Como si estuviera aprovechando de su muerte para quedarme con dinero que no le pertenecía. ¿Pero qué hacer? Yo sabía que mi mamá me había puesto como beneficiario del seguro, y que nunca lo cambiara. ¿Pero que si ella se había olvidado de actualizar el seguro? ¿Qué si hubiera querido incluir a mis hermanos en la parte del seguro? Hablé con mi esposa y ella me dijo que no les dé nada, que ese dinero era legalmente mío y punto. Que si mi mamá hubiera querido que ellos tuvieran algo, hubiera cambiado el beneficiario del seguro. Pero yo no estaba tan seguro. Y entonces, comencé a reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. ¿De verdad mi mamá me había querido tanto? ¿O era solo una cuestión de dinero y conveniencia? Me sentí como si estuviera en un laberinto sin salida, con cada paso que daba me hacía sentir más perdido. Mis amigos me dicen cosas diferentes. Algunos me dicen que comparta algo, aunque sea para quedar en paz. Otros me dicen que ni loco, que es mi dinero y que ellos solo quieren aprovecharse. Y yo no sé qué creer. Ahora estoy aquí con este dinero en mi cuenta, sintiéndome culpable cada vez que lo veo. No sé si debería compartir una parte para estar tranquilo, o si debería mantenerme firme y quedármelo todo porque legalmente me corresponde. Me siento como si estuviera viviendo en un sueño, sin saber que es real. Pero la verdad es que no tengo miedo de perder el dinero. Lo que me preocupa es que pierda la oportunidad de entender lo que mi mamá quería verdaderamente. ¿Fue solo un juego de apuestas? ¿O fue algo más? No sé cómo terminar esto. Pero una cosa estoy segura, quiero encontrar la respuesta, y encontrarla antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué opinas de este caso? Dale like y deja un comentario, lo leeremos.